Gloria a Dios. Estamos en vivo, ahora directo al punto. Más un día en la presencia del Señor. Saludamos a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, asistiendo, los que van a conectarse también. Queremos desear un día bendecido en la presencia de Dios. Estamos en más un programa directo al punto, hoy con el invitado Pastor Marco Dufo, presidente de FIPAC, ¿no? De la Federación de Iglesias Internacional, una federación internacional de las iglesias cristianas. Entonces, hoy estaremos tratando del protocolo de bioseguridad para inicio de las actividades religiosas, que nosotros poco a poco los países están regresando sus actividades, reanudando sus actividades económicas, y la iglesia también tiene que estar ahí, ¿no? Pensando cómo nosotros volveremos nuestras actividades religiosas, y queremos tratar un poco sobre estos protocolos. Y Pastor Marco Dufo es una persona que podemos decir indicada por ser presidente de una federación de pastores a nivel internacional, de una institución internacional. Entonces, queremos ver, ¿no?, de la parte de él, estos protocolos, si son positivos, negativos, y qué tipo de protocolo sería lo ideal, si es que podemos llegar a un protocolo ideal para la iglesia, y algunas cosas más que nosotros vamos con la entrevista, con la conversación. Nosotros vamos aquí a estar hablando algunos puntos muy interesantes. Estoy seguro que a usted le gustará bastante, y le pido ahora, desde ahora, que usted pueda compartir esta live ahí con sus contactos, con sus amigos, con sus líderes, porque va a interesar a toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, comparta en este momento. Te damos ahí un minuto para que usted pueda estar compartiendo con sus amigos, haciendo a través del WhatsApp, a través del propio mensaje, ¿no?, a través de su propia página del Facebook. Pero queremos que usted comparta este momento. Vamos a tratar de los protocolos para las iglesias. Entonces, queremos que usted ahí al máximo de personas, desde líderes, pastores, líderes, hasta los miembros. Y los miembros, pienso que sería la parte más interesada, debería estar ahí preocupado, porque son ellos los miembros, y todos nosotros mismos, pastores, también somos miembros, y cómo nosotros vamos a volver a la convivencia, a las reuniones dentro de las iglesias, porque el servicio de actividad religiosa no solamente dice respeto a los cultos públicos de domingo, dice respeto a los grupos familiares, a las células, a los ensayos, ¿no? Una serie de actividades que la iglesia tiene, todas las iglesias tienen. Aparte de esto, nosotros también debemos pensar, y esto nosotros vamos a estar tratando también, que no es solamente el servicio dentro de la iglesia. Estamos hablando que cuando vuelvan a las actividades religiosas, estamos hablando de toda un porcentaje de personas que estarán circulando en la ciudad, yendo y viniendo, ¿no? Y tomando bus y taxis y carro y todo esto delante de una pandemia, delante de donde el contagio se da por contacto. Entonces, hermano, ¿qué protocolo nosotros podríamos pensar? ¿Será que es tiempo de la iglesia regresar a sus actividades? Todo esto nosotros vamos a estar compartiendo, y queremos que usted comparta con sus amigos ahora, ¿no? Ahí, manda o link para sus amigos desde Brasil, desde Perú, desde Colombia, de todos los lugares, no solamente para sus amigos de Trujillo o de La Libertad, pero a todos de Lima, todo el Perú, fuera del país, que podamos llegar, porque eso dice respeto a todas las naciones. Al final, la pandemia está a nivel mundial, y queremos que todos puedan tener este conocimiento básico y pueda pensar, reflexionar, tener un pensamiento crítico sobre este sistema de protocolo, ¿no? Entonces, nuestro invitado de hoy es Pastor Marco Dufo, y yo quiero pedir que Pastor Marco Dufo pueda decir para nosotros quién es Pastor Marco Dufo, para que todos nosotros podamos conocerlo mejor y a partir de ahí conversar un poco. Pastor Marco, buenos días, Dios le bendiga, y diga para nosotros quién es Pastor Marco Dufo. Bueno, muy buenos días, Pastor Goy, gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar esta mañana con ustedes. Soy el
presidente de la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos, FIPAC, ya desde hace aproximadamente 6 años. Es una fraternidad que tiene aproximadamente 30 años de fundada en Lima. Y bueno, tenemos nosotros como visión el desarrollo del cuerpo pastoral, tenemos como visión estrechar vínculos de compañerismo y amistad y unidad entre los pastores y de alguna manera promover también la cobertura espiritual. Soy pastor también y presidente de la Comunidad Cristiana El Sembrador, con más de 20 años aquí en Lima y en algunas sedes que tenemos también en Lima. Y bueno, agradecido a Dios por la invitación y listo para conversar sobre este tema que creo que nos interesa a todos, ¿no? Que es la reapertura de las iglesias y el protocolo de seguridad, ¿no? Así es. Entonces, esto, gracias, Pastor Marco, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto poder tenerlo con nosotros en nuestro programa Directo al Punto. Este programa que nació en nuestro corazón con el deseo de llevar información, pero una información libre, espontánea. Siempre acostumbro decir, no es un debate, no estamos aquí para debatir. No me gusta la palabra debate en términos de la Biblia. Yo creo que la Biblia no es para ser debatida, la Biblia es para ser no estudiada. Y entonces, la idea de este programa es que podamos, a través de un tema, tener la libertad de hablar, de dar nuestras opiniones, aunque a algunos no les gusten, pero que tenemos esta libertad de opinar, de transmitir nuestro conocimiento para que las personas puedan formar su propia opinión y tener un pensamiento crítico. Debemos aprender que una sociedad libre es una sociedad que pueda tener la libertad de pensar, de criticar, recordando que criticar no es del punto de vista negativo. Cuando hablamos criticar a alguien, siempre estamos hablando de los puntos negativos, ¿no? Entonces, la crítica no dice respeto a puntos negativos, la crítica dice respeto, ¿no? A tener constructivo, ¿no? Constructivo y tener la libertad de pensamiento, de discernimiento y poder separar las cosas, separar el bien del mal. Entonces, tener un pensamiento crítico no es ver los defectos, los errores de las otras personas. Entonces, esa es la idea de poder llevar este pensamiento crítico a la sociedad para no aceptar todo lo que viene y come así sin pensar porque alguien dijo que tenía que comer, ¿no? Entonces, es esto. Bueno, nuestro tema, Pastor Marco, es el protocolo, los protocolos. Estamos viendo que para todos se necesita de un protocolo ahora para poder reaperturar las actividades. Ahora, ayer estaba viendo que los malls, tal vez hoy, mañana miércoles, el Consejo de Ministros estará estudiando la posibilidad de los malls volverem y los centros comerciales volverem sus actividades. Todo va a depender de los protocolos que ellos tienen que presentar para reaperturar esas actividades económicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de protocolos, ¿no? Y todos están ahí volviendo preocupados y tal, claro, nosotros estamos preocupados con la iglesia. Nosotros vamos más adelante a hablar sobre algunos protocolos que ya están siendo presentados, como UNICEF presentó un protocolo, ¿no? Junto con CONEP. La Iglesia Católica también presentó un protocolo para poder reaperturar sus servicios eclesiásticos. Pero estos protocolos, vamos a decir, ¿será que esto, empezando a conversar sobre protocolo en manera general, qué serían los protocolos y cómo nosotros podríamos pensar que estos protocolos como reglas, ¿no? Para ser obedecidos, para poder ser, vamos a decir, empadronar una conducta, ¿no? Y será que este no quita la libertad de ir y venir, no confronta con la Constitución? No somos constitucionalistas, pero sabemos que nuestra Constitución nos da derecho de ir y venir, ¿no? Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad religiosa en términos de iglesia, libertad de culto,
podemos reunirnos en cualquier lugar sin necesitar de una licencia, porque tenemos libertad de reunión. Estos protocolos, sin adentrar por ahora en el mérito de los temas de cada protocolo, pero ¿será que estos protocolos, ellos tienen esta... ¿Cuáles serían sus intenciones de estos protocolos a nivel general, no, Pastor Marco? Bueno, en principio hay que considerar, bueno, no somos abogados, pero hay que considerar que si bien es cierto, nos regimos por una constitución que nos ampara, ¿no? En el sentido del derecho de la libertad de culto, la libertad de podernos reunir. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un estado de emergencia. Entonces, por ahí el asunto cambia sustancialmente. Un estado de emergencia como que el gobierno puede irrumpir en ciertas normas que ya están establecidas y simplemente como ciudadanos tenemos que acatarlas. Entonces, en principio eso, ¿no? En principio hay que considerar que todavía el estado de emergencia se ha extendido inclusive 90 días más, tengo entendido. Sí. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, los protocolos en sí son buenos, ¿no? Las intenciones de los protocolos es salvaguardar a la ciudadanía de lo que es obvio. Hay una pandemia, ¿no? Hay un virus que está matando gente, inclusive, como ya lo hemos conversado, gente de la propia iglesia, pastores, familias. O sea, nadie está libre de una situación como esa. Y lo que simplemente habría que evaluar desde un principio, quiero hacer mención de algo que usted dijo al comienzo, ¿no? Los centros comerciales. No, el otro día leí, acá tengo justo un periódico de un medio muy conocido del domingo 7 de ACEP, de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Han sacado toda una página para, de alguna manera, solicitar al gobierno la reapertura de los centros comerciales. Pero ¿a qué quiero llegar? Si uno lee, no habrá tiempo para eso, pero si uno lee todos los puntos, todos hablan de un solo consenso, de un solo concepto, de un solo criterio, ¿no? Se han unido todos los centros comerciales para llegar a un mismo consenso y presentar una petitoria, una solicitud al gobierno para hacerlo. Entonces, esto es muy importante, que si hubiera podido dar, digo si hubiera podido dar porque, bueno, ya no se ha dado, pero si hubiera podido dar desde un principio, ¿no? Mandar al gobierno una señal de unidad, de un consenso en general de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿no? Para que pudieran tomarnos en cuenta cómo lo están haciendo en este caso con los centros comerciales, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Pero bueno, no ha sido así. Ya vemos que solamente 2 instituciones representativas como el CONEP y UNICEF han hecho el protocolo y lo han hecho, bueno, de acuerdo a los que ellos han pensado, a sus propios criterios. No ha habido una consulta propiamente a toda la iglesia en general. Y habría pues que más adelante, de repente ahora en el diálogo que vamos a tener, ver algunos puntos que podríamos de repente afinar o ajustar del protocolo que ellos han dado, ¿no? Pastor Marco, mira, como usted habló de los protocolos que son buenos, entonces nosotros podemos decir, para que la sociedad entienda, que los protocolos, como usted bien ha dicho, ¿no? Para salvaguardar las vidas. Entonces, los protocolos, a pesar que restringe algunas libertades, también trae un costo, ¿no? Para las personas, para los empresarios,
porque tiene que comprar termómetro infrarrojo, tiene que comprar este pediluvio para poder limpiar, tiene que desinfectar a cada rato, entonces gastar con la desinfectación. Entonces, o sea, hay un costo, mascarillas, cambiar mascarilla todos los días para ofrecer a los funcionarios esta ropa que tiene que también de proteger. Casi hay todo un costo para poder cumplir un protocolo, pero la sociedad tiene que ver que esto es para su propia salud, es para su propia vida, ¿no? Preservar su propia vida. Entonces, podemos decir que la sociedad, por más que no les guste, porque tiene que gastar, por ejemplo, los taxistas que tienen que poner separar entre el chofer y el pasajero, ¿no? Esto es caro, pero es necesario. Entonces, los protocolos, a pesar de ser costosos, entendemos que es necesario, ¿no? Es necesario, sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, mira, es necesario y tiene un costo. Ahora vamos a traer para la realidad de la iglesia, ¿no? Vuelvo a decir, no estamos todavía adentrando en los particulares de los protocolos. Vamos. Yeah. Lo que quiero decir es que la iglesia, que nosotros conversando, usted tiene mucho más experiencia que yo y más conocimiento y contacto con la iglesia local por la convivencia. ¿Será que la iglesia, hablando ahora de los líderes, será que los líderes están preparados o están entendiendo que es necesario, ¿no?, obedecer a los protocolos y que son necesarios los protocolos y que estos costos ellos tienen que absorber, que ellos no pueden pasar por encima de decir, ¿para qué comprar un termómetro? Yo no voy a comprar un termómetro. Entonces, yo no voy a gastar esto. Este es dinero perdido. Vamos a poner aquí, si estamos hablando de este pediluvio para limpiar los pies, y si se gasta, vamos a decir, 50% lejía, 50% de agua. No, esto me sale muy caro. Voy a poner solamente 30% de lejía para ahorrar dinero. ¿Será que los pastores, las iglesias, están preparadas para aceptar y para poner en práctica esto, Pastor Marco? Yo creo que en mi concepto, en mi opinión, modesta opinión, pienso que parte el asunto de la concepción de lo que nosotros creemos que es la fe. Porque yo he escuchado a muchos pastores decir, si tenemos fe, Dios nos va a guardar, sí. Dios nos va a proteger. Así que los que no tengan fe, que no lo hagan. Pero los que tienen fe, abramos las iglesias, salgamos a las calles, convoquemos a nuestras congregaciones y aquí van a ser sanados. Sí. Y creo que eso, en mi concepto, no tiene que ver con fe, tiene que ver con imprudencia. La Biblia habla de la prudencia, ¿no? Claro. David era un hombre prudente, dice la Biblia, y tenía un corazón conforme al de Dios. El avisado ve el peligro y se esconde. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con el asunto de tentar a Dios también. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la temeridad y con todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo he escuchado mucho sobre eso. ¿Es prudente la pregunta para los que desean abrir sus templos? Pregunto, ¿es prudente hacer esto ahora? ¿Acaso los niveles de riesgo y expansión del virus han descendido? No. ¿Hay menos enfermos en los hospitales de COVID-19? Tampoco. ¿Es que ya tenemos la tan ansiada vacuna que esperamos que venga de Israel? Tampoco. ¿Es que la curva de contagios ha declinado sustancialmente en todas partes del mundo? Tampoco. ¿Es que podemos garantizar que no vendrán de esas partes del mundo gente infectada sin saberlo, porque es asintomático el asunto, y no haya un rebrote? Tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo creo, en concreto, a su pregunta, que no estamos todavía, la iglesia, la pastoral, preparados para que con responsabilidad podamos asumir este desafío de nuevamente reaperturar en estas condiciones nuestras congregaciones, pienso yo.
Muy bien. Usted tocó un tema muy interesante y importante, ¿no? La fe y la prudencia, ¿no? La fe y la seguridad de uno. Y me hizo recordar que, por ejemplo, cuando Israel, que tenía a Dios adelante, tenía el arca, tenía todo, pero Israel salía a pelear con armas, con escudos. Entonces, si era la confianza total en Dios, ¿por qué no fueron sin espadas y sin lanza y sin escudos? ¿No? Si Dios le protegía, si Dios le guardaba, entonces tenía que ir de pecho abierto y decir, vamos y vamos a matar a todos con las manos y ellos con espadas. Entonces yo creo que va por ahí que lo que usted está diciendo, que es cierto, ¿no? Yo también yo digo que los leprosorios que existían en la época de Jesucristo era la cuestión de la prudencia, es una enfermedad contagiosa, entonces sácalo aparte, fuera de la ciudad, para que no venga a contaminar la ciudad. Entonces, y este es un tipo de protocolo en la época de Jesucristo, ¿no? Sacar las personas enfermas para fuera de la ciudad. Jesús, cuando sanó a los 10 leprosos, y Jesús dijo, mira, vayan al sumo sacerdote, presente a ellos, ellos tienen que declarar limpios y ofrecerle el sacrificio que tienen que ofrecer. Esto es protocolo que Jesús tenía que cumplir, ¿no? Entonces, dígame. Yo he escuchado decir a pastores, si me lo permite, ¿no? Que hay que defender nuestro llamado, ¿no? Y yo me hago la pregunta, ¿no? Hablar de llamado es muy amplio, ¿no? Estamos llamados a servir, estamos llamados a vivir vidas santas, estamos llamados a predicar, estamos llamados a sanar, a consolar, estamos llamados a un ministerio específico, llamados a cumplir los planes y los propósitos de Dios, llamados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, me pregunto, ¿es que necesariamente necesito yo pararme detrás de un púlpito para cumplir ese llamado? ¿Es que tengo que indispensablemente meter a gente entre 4 paredes para cumplir ese llamado? ¿Es que tengo que necesariamente esperar que me traigan a los enfermos para orar por ellos? Jesús no tuvo la necesidad de hacer eso. Él iba a orar por los enfermos, ¿no? Mandaba a los discípulos a orar por los enfermos, ¿no? Eliseo no tuvo la necesidad de conocer a Naamán para que fuera sano. Así es. El siervo del centurión ni siquiera conoció a Jesús. La hija de la mujer sirofenicia tampoco. O sea, yo creo que estamos confundiendo las cosas, ¿no? Estamos confundiendo las cosas y necesitamos informar a la pastoral sobre esto, ¿no? Sobre esto. Es muy importante esto, ¿no? Porque ese tema, Pastor Marco, no, por ejemplo, no quita de nosotros la responsabilidad o pone en nosotros el miedo, que ahí, creo que ahí es donde confunde. Por ejemplo, si una persona está enferma de coronavirus y nos llama a orar, entonces nosotros tenemos la obligación de ir a orar, porque nos invita a orar. No vamos por miedo, no, tengo miedo de contagiarme, no voy a acercarme. Pero eso no quiere decir que para ir a orar yo no tenga que poner mi mascarilla, yo no tenga que poner mi guante, yo no tenga que llegar en la casa de una persona enferma, evitar tocar en cualquier cosa, para justamente no contaminar, salir de esta casa, desinfectarse, quitar la ropa, ¿no? Echar fuera los guantes, mascarillas, estas cosas. Quiere decir, no quiere decir que una cosa anula la otra, ¿no? Claro, o sea, y entendamos que en la Biblia Jesús no tuvo una fórmula única para sanar a los enfermos. A algunos tocó, sí. A algunos leprosos tocó y a otros no los tocó y los sanó igual. O sea, no hubo un método específico para eso. O sea, yo no creo que sea indispensable decir, vamos a abrir las puertas de la iglesia y que vengan todos los que están enfermos de COVID-19 para que yo pueda orar por ellos. Porque si es así, entonces, si queremos orar por todos los enfermos de COVID-19, hay miles de enfermos en los hospitales. Así es. Entonces, vayamos a los hospitales si se trata de eso. Así ¿no?
Hay miles de enfermos en los hospitales. Si queremos, si tenemos ese sentir, un legítimo derecho de querer orar por los enfermos, hay miles de enfermos de COVID-19 en los hospitales, vayamos a los hospitales. Pero tomar como pretexto el COVID-19 para decir, abran las iglesias para que vengan aquí, para mí eso no es bíblico. Sí. Lo digo así con todas sus letras, aunque alguien se ofenda por ahí, pero eso no es bíblico. Jesús los mandó, vayan ustedes y oren, vayan, resuciten muertos, vayan. Ese fue el método. No, como decía M. Burns, mientras los hombres buscamos mejores métodos, Dios busca mejores hombres. El método de Dios son los hombres. Es como Jesús dijo que si beberes alguna cosa mortífera no le hará daño, pero no estamos ahí tomando veneno a cada rato, ¿no? No lo hacemos conscientemente. Claro. Yo creo que es por ahí, Pastor Marco, buscar este equilibrio entre la fe y la prudencia, entender que la prudencia no es falta de fe, no es miedo, aunque nosotros somos seres humanos, aunque nosotros tenemos miedo, sí, porque la enfermedad, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir, y mucho menos está enfermo porque involucra gastos, involucra dolor, involucra sufrimiento, y Dios no nos llamó para eso. Entonces nosotros lo que podemos hacer para evitar o no acontecer sufrimiento, dolor, muerte, yo creo que nosotros debemos buscar hacer, y esto no tiene nada que ver con falta de fe o miedo a esa falta de fe. Estas cosas, como usted bien ha dicho, es ciertísimo. No vamos a estar aquí, abrir la iglesia y mañana levantar la bandera que Dios me llamó a sanar a los enfermos y que vengan los enfermos para la iglesia, ¿no? Entonces, miren lo que ha pasado. Ayer recibí un WhatsApp y lo confirmé con amigos que tengo en Nicaragua y en Costa Rica. En Nicaragua no hubo confinamiento ni toque de queda hasta la primera semana de mayo. Desde el 9 de mayo hasta el 13 han muerto 32 pastores. Una información confirmada con amigos de Costa Rica y de Nicaragua. 32 pastores. Yo creo que más que criticar a nuestras autoridades, debiéramos orar por ellos para que Dios les dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad, para que ellos puedan tomar decisiones que traigan bendición para el pueblo. Así es. Muy importante lo que dijo Pedro. Pedro dijo, honrad al rey, pero antes de honrar al rey dijo, temed a Dios. Yo creo que es muy importante esa conjunción, ¿no? Para poder honrar al rey tenemos que primero temer a Dios, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Que estemos orando por nuestras autoridades para que tomen decisiones sabias, ¿no? Así es. Déjame saludar aquí, Pastor Marco, a Pastora Mercedes, que está conectada con nosotros, Pastor Alex Bogallo, ahí de Lima, presidente de las Asambleas de Dios, Ministerio Cosecha, Pastor Bautista Cochado, acá de Trujillo, ¿no? Un saludo especial para ellos, Pastor Joselito de Brasil y hermano Severino también de Brasil, están conectados con nosotros. Entonces, para los que están conectados, nosotros estamos en el programa Directo al Punto, estamos tratando del tema protocolos de bioseguridad para la reapertura de las actividades religiosas, y estamos con el pastor Marco Dufo, presidente de la Fraternidad Internacional de Pastores. Entonces, estamos tratando de ese tema. Pedimos a usted que pueda compartir esta live con sus amigos, con sus líderes, con su iglesia, para que más personas puedan tener conocimiento sobre este tema tan importante y tan actual al cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Pastor Marco, usted habló algo también que es muy serio, ¿no? Que es orar por las autoridades y menos críticas. Claro que en un momento como este, donde no se tiene conocimiento de la enfermedad, no se tiene la vacuna, los científicos están conflictando, buscando estudiar este virus, y tenemos las fake news que llevan a las personas a otros lugares. Tenemos los médicos, perdón, no es médicos,
los médicos, ¿cómo puedo decir? Que no son médicos, pero que están ahí recetando a la población, ¿no? Con medicinas naturales y diciendo son los curanderos eso. Exacto, los curanderos, ¿no? Que, por ejemplo, ivermectina, en Brasil apareció un audio diciendo que ivermectina era la vacuna contra el COVID-19. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, quer decir, y esto va multiplicando, ¿no? Y la gente se queda sin saber y las autoridades toman decisiones buscando tomar decisiones de acuerdo con los datos científicos y más también tiene la cuestión de hablando de las autoridades, que tiene la cuestión económica, estamos hablando de economías globales, entonces que afecta, y tomar ciertas decisiones no es fácil para nosotros criticar de acá que tomó la decisión equivocada, que no está haciendo lo que debería hacer, bien sabemos que podría tomar cosas mejores, pero no estamos sentados en la silla que él está para tomar las decisiones que él está tomando. Y lo que usted está hablando es correcto, orar por las autoridades. Fue para eso que Dios llamó a nosotros como iglesia, ¿no? No significa que estemos necesariamente de acuerdo con todo lo que están haciendo, definitivamente, sí, ¿no? Y ya vemos que la popularidad que tuvo el presidente al comienzo, hace 3 meses, ya no la tiene ahora, evidentemente, ¿no? O sea, se han tomado y se siguen tomando decisiones equivocadas, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con cosas que están sucediendo en el gobierno, pero ¿a qué nos llamó Dios? ¿Cuál es el enfoque que debe tener la pastoral? ¿A qué nos llamó Dios? A doblar rodillas. Dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, yo creo que la respuesta a todo esto la tenemos nosotros. No la tiene el gobierno, aunque parezca que la tuviera el gobierno. Está en nosotros, porque en nosotros está el poder de la intercesión, en nosotros está el poder de la oración, en nosotros está el que nos pongamos a la brecha, hagamos vallado, y en nosotros está la posibilidad de que Dios pueda sanar la tierra, en este caso nuestra nación. Entonces, ese es el enfoque que no debemos perder, sin obviamente estar atentos, como dijimos al comienzo, a las cosas paralelas que se están dando, ¿no? La Biblia dice, y no ignoramos las maquinaciones del diablo. O sea, hay que estar atentos, evidentemente, ¿no? Ser entendidos en los tiempos, discernir lo que se está tramando, ¿no? Pero fundamentalmente creo que la labor de la iglesia no puede ser otra en este momento más que orar por nuestras autoridades para poder vivir quieto y reposadamente. Piense. Vamos directo al punto, Pastor Marco. Mira, protocolos. La Iglesia Católica presentó su protocolo, ¿no? Para poder volver. Yo leí el protocolo de la Iglesia Católica y ella sale detallando cómo será el bautismo, cómo será la iglesia y toda una serie de cosas. Pero vamos a la Iglesia Evangélica. Tenemos un único protocolo que es de CONEP y UNICEF. Las fraternidades de pastores está reuniéndose todos los lunes para poder realizar un protocolo, ¿no? Entonces, los pastores tomaron la decisión, fraternidades de Tacna, de varios departamentos de Perú, están reuniéndose para poder realizar un protocolo. Pero UNICEF y CONEP ya se adelantó y presentó un protocolo al gobierno. Y bueno, por lo menos usted ya comentó algo, ¿no? De que no tomó conocimiento, no fue invitado para participar de esta comisión. Nosotros también de las fraternidades no fuimos consultados para participar de una comisión o por lo menos aportar con una opinión para que ellos pudiesen llevar en consideración diversas opiniones de varias regiones de Perú, pero presentaron,
¿no? Protocolos. Y yo leí el protocolo también de UNICEF y CONEP. En general, él habla en general muchas cosas, pero el primer punto que yo quiero preguntar, ¿no? Y hacer una reflexión, es que él habla sobre la cuestión de la vida. Y ahí voy a volver al tema fe y vamos a decir obras. Mas yo quiero decir ahora sobre vida espiritual y la vida física. ¿Cuál es la más importante? Porque el protocolo deja claro así que está muy preocupado, pone por encima, hasta sin una mala interpretación, yo estoy seguro que de repente no es su intención, pero lo que está escrito deja al lector interpretar y da a entender que la vida física termina siendo más importante que la vida espiritual. Entonces... Yo tengo acá el protocolo, me parece que está aquí en la página 6. Exacto, vi al comienzo. Sí, dice recomendaciones pastorales, un llamado a proteger la vida, ¿a eso se refiere? Ah, sí, exacto. ¿Lo puedo leer en todo caso, sí? Para que se entienda. Claro. Dice, CONEP y UNICEF, manteniendo el espíritu cristiano con el que se debe evaluar y actuar en este proceso tan doloroso para las iglesias en todo el mundo, brinda sus recomendaciones y protocolo de salud para las iglesias en el Perú, en el entendido que son 4 los principios que deben primar en este tiempo. No, aquí básicamente se está refiriendo a simplemente un protocolo de salud para las iglesias. No sé si se refería a eso. ¿No? Claro, él habla ahí, pero cuando da a entender, si nosotros vamos a estudiar, por lo menos yo leyendo, yo digo, está bien, tenemos que preocuparnos, preservar la vida, pero cuando usted le va a leer todo el protocolo, ahí viene, la interpretación viene cuando estudiamos la intención del protocolo, entonces es como que la vida espiritual, vamos a decir, está en un segundo plano. No es que él está menospreciando la vida espiritual, mas está dejando en un segundo plano. Es como que ahora vamos a luchar por esta vida física. La vida espiritual deja ahí que está bien, ¿no? Y esa es mi preocupación cuando se habla de protocolo. Mi preocupación es que el mundo espiritual, o la vida espiritual, o la vida con Cristo, o el reino de Dios, no tiene nada que ver con el reino de este mundo. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado para no dar énfasis a la vida física, a este mundo, y dejar a entender que la vida espiritual, ella no es tan importante cuanto la vida física. Entonces, a esto me voy, ¿no? Y entonces los protocolos que UNICEF estableció, entonces tiene algunas recomendaciones. Vamos, claro, en general tiene los protocolos normales, que para mí, para una iglesia estructurada, cuando digo una iglesia estructurada, es una iglesia, no sé, no puedo decir, si es que puedo decir una iglesia rica, mas una iglesia que tiene buenos ingresos, que puede invertir en desinfectar, ¿no? A través de una empresa, de tener un equipo de limpieza, un equipo de ujieres de la entrada, un equipo de esto, los baños tienen que estar limpiando a cada rato, desinfectando a cada rato, y tienen que tener mascarilla a disposición para caso falte. Entonces, o sea, una serie de cosas para cumplir que yo voy así, 90% de las iglesias no irán a cumplir porque no tienen condiciones económicas y de personal para cumplir estos protocolos, donde administrativamente tiene que tener varias comisiones para poder llegar. Entonces, vamos en primer lugar para esto, ¿no? Y vamos ahí viendo los otros puntos. La parte administrativa de los protocolos, ¿será que la iglesia está preparada para, o tiene este equipo necesario para cumplir todo eso que UNICEF y CONEP está exigiendo? Porque cuando pasa a ofrecer, porque ese es mi temor, Pastor Marco, es ofrecer algo al gobierno que parte de nosotros y mañana no tendremos cómo reclamar del gobierno porque el gobierno va a decir, fueron ustedes que me presentaron, ¿me entiendes? Es que justamente
A ver, a ver. Quiero tomar el modelo del protocolo de Costa Rica, si me lo permite. Ya. ¿Qué hizo Costa Rica? Muy interesante lo que hizo Costa Rica. Ellos tienen una federación de alianza evangélica costarricense, una sola. Ya por ahí, ya el asunto camina muy bien. Y lo que hicieron fue llamar a todos los especialistas. Lo primero, llamar a todos los especialistas, la gente que sabe lo que nosotros no sabemos, especialistas en salud, abogados, periodistas, administradores, etcétera, para hacer un documento llamado propuesta de protocolo. Luego que se hizo, se elevó a toda la pastoral nacional, fraternidades de pastores, redes apostólicas, a toda la iglesia en general, para que observaran lo que tuvieran que observar. Luego de eso, se hicieron algunas correcciones, algunos ajustes, se regresó el documento, se afinó y se presentó una sola propuesta al gobierno, la misma que fue aprobada. Entonces, por ahí parte el asunto, ¿no? De que no es nuestro caso, ¿no? Cada uno se está disparando por su lado, ¿no? En este caso hay gente que no está de acuerdo, aquí en Lima mismo no está de acuerdo con el protocolo hecho por UNICEF ni por el CONEP, ¿no? De hecho, que las iglesias más grandes, las iglesias que tienen mucho más miembros, las megas iglesias, no están de acuerdo con el protocolo. Entonces, el punto es, como usted bien dice, la gran mayoría de iglesias pequeñas no tienen los recursos para poder seguir las normas del protocolo. Pero ¿qué otra salida tiene el gobierno? ¿Qué otra salida tiene el gobierno si es que ya se le está dando una propuesta de protocolo tal cual? Exacto. Entonces, mejor hubiera sido que ellos formulen, ¿no? En mi concepto, mejor hubiera sido que ellos formulen una propuesta, el gobierno, y nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra liturgia, podamos nosotros reformular una propuesta y hacer un solo protocolo que nos convenga como iglesia cristiana. Porque, ojo, acá hay un tema, ¿no? El gobierno ahorita no está haciendo nada al respecto. Hay una propuesta de protocolo de la Iglesia Católica que solamente son 3 hojas, ¿no? Y otra propuesta de UNICEF y el CONEP, ¿no? Y nada más. Pero son propuestas de protocolo y el gobierno ahorita está con los brazos cruzados. No hay más, ¿no? Entonces, es probable que ellos piensen que el protocolo de UNICEF y de CONEP recoge todas las necesidades de la Iglesia Evangélica General en el Perú. Y el protocolo sería, perdón, Pastor Marco, y este protocolo sería un resumen de toda la comunidad evangélica nacional. Exacto. Es lo que el gobierno va a pensar. Es lo que en este momento está pensando, porque estamos hablando de que las 2 entidades más representativas frente al gobierno son justamente UNICEF y el CONEP, ¿no? Lamentablemente estamos dando esa impresión que no es, ¿no? Pastor Marco, mira, nosotros somos de la idea, como usted ya habló, dio su opinión, yo estoy de acuerdo, no es el momento de abrir las iglesias. Estamos, como digo, los números cada día aumentan. Yo estoy acompañando diariamente los números y cada día me preocupa por subir asustadoramente los números y no bajar. No sé dónde esta curva va a llegar, ¿no? O no llega nunca esta curva, porque todavía está que sube. Pero si nosotros somos de la idea de no abrir, por cuestión de salud, por cuestión de prudencia,
Pero si hablamos de protocolo, ahí es donde debemos tener el cuidado, ¿no? Yo recibí, y usted también, este de Colombia, ¿no? Que pone para las iglesias, aquí tiene 5 puntos. Nadie puede estar en pie, alabanzas cortas, 2 metros de distancia, tiempo de reunión 60 minutos y no se puede arrodillar. Quiere decir, mira, entonces son protocolos que van más allá de lo necesario y de lo que se debe. O sea, pierde el enfoque de la pandemia, de la necesidad. Porque este es de Colombia, ¿no? Pero acá el protocolo de UNICEF no es 60 minutos, es 90 minutos. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver la pandemia con el tiempo de culto? Y si tomamos este de Colombia, ¿qué tiene que ver la pandemia con alabanzas cortas? El tiempo de alabanza. Es ahí donde me preocupa. ¿Por qué? Porque la gente puede estar aprovechándose de esta situación para reglamentar las iglesias y de alguna manera limitar las iglesias. Esta es mi preocupación y este tiempo, porque el diablo no juega. El diablo no descansa. Entonces, el diablo se aprovecha de esa situación porque alcohol en gel, limpiar los pies, desinfectar el ambiente, para mí está correcto. Distanciamiento, perfecto. Pero ¿qué tiene que ver alabanza corta? ¿Qué tiene que ver 60 minutos, 90 minutos de culto? No tiene nada que ver, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, como repito, el problema de fondo es que no nos hemos sentado a una mesa a ponernos de acuerdo. Porque para algunos de repente 1 hora es suficiente, para otros 1 hora y media es suficiente, para otros 3 horas de culto es más que suficiente. O sea, el problema de fondo es que solamente 2 entidades se han sentado a trabajar esta propuesta con un enfoque ciertamente limitado y sesgado. No es lo que ha pasado en otras partes, ¿no? Donde primero se ha convocado a especialistas, luego se ha elevado en consulta por intermedio de sus líderes nacionales a las denominaciones, a las redes apostólicas, a las fraternidades, y quienes han expresado libremente sus observaciones, y como resultado final se ha llegado a una unidad de criterio. Eso no ha sucedido, ¿no? O sea, de repente para mí 4 horas está bien, para el otro pastor de repente 1 hora está bien. O sea, pienso que no lo ha determinado eso y no lo va a determinar claramente el gobierno, sino nosotros, que somos los que estamos presentando el protocolo, ¿no? Pero, pastor Marco, mira, pero para que la audiencia pueda entender, los miembros, eso quiero llegar. ¿Qué tiene que ver la cantidad de horas? Si usted quiere hacer su culto media hora, ya te felicito, pero el otro quiere pasar una mañana de consagración, que lo pase, porque el tiempo no tiene nada que ver con el contagio. Entonces, no tiene por qué estar en un protocolo el tiempo de culto, por ejemplo. No tiene por qué estar en protocolo el tiempo de alabanza. No tiene por qué estar en el protocolo que yo voy a poner las manos o no poner las manos. Porque el protocolo de UNICEF dice que no impondremos las manos. Es como establecer un tiempo para quedarse en un restaurante o quedarse en un centro comercial, ¿no? O sea, no van a poner un tiempo específicamente cuando se abran los centros comerciales. Exacto, o sea, exacto. Sí, de acuerdo con usted en ese sentido. Sí, por supuesto. Y entonces es que, así, diga. Sí. No, es que justamente insisto en el tema. O sea, al solamente haber 2 entidades quienes han presentado esta propuesta, basados en seguramente otros protocolos de otros países y otras naciones, donde sí se ha exigido un determinado tiempo, entonces es que están lanzando esa propuesta. Pero la verdad es que sí, no tiene un sustento realmente importante, ¿no? Por eso que me preocupo, porque puede estar queriendo reglamentar los servicios y ahí termina el Estado, ¿no? Vamos, ¿cómo puedo decir? No quiero utilizar la palabra así, metiéndose, mas estamos
confundiendo Estado y Iglesia, que hoy tenemos una separación de Estado e Iglesia, y mañana con estas reglas puede transformar en una ley donde el Estado va a decir, mira, ustedes solo podrán tener culto tal hora, una hora, que sea. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos al gobierno estas mismas reglas. ¿Me entiendes? Claro, pero hay que tener en cuenta que estas reglas que se están presentando son por la coyuntura, por un estado de emergencia exclusivamente. Se supone que solamente por el estado de emergencia. Cuando este estado de emergencia termine, o sea, terminaron estas reglas también, entiendo. Claro, pero Pastor Marco, nosotros cuando hacemos esto, nosotros estamos dando ideas, nosotros estamos alimentando a aquellos que son contra la iglesia, por ejemplo, todas las instituciones y organismos que son contra la iglesia y que cada día está muy fuerte, ¿entiendes? Para presentar proyectos de ley y ser contra, tomando como fundamento lo que nosotros mismos presentamos. Entonces, esto puede acontecer futuramente. Entonces, nosotros, por eso que digo, nosotros somos a favor de no abrir las iglesias por ahora, pero si es necesario el protocolo, debemos tener mucho cuidado porque estamos tratando de temas que no tienen nada que ver con la pandemia, con el contagio, que esto sí debe ser el centro o la esencia del protocolo. Entonces, por eso que dije, tener cuidado de distanciamiento. Imagina, pone 2 metros de distancia entre personas. Ahí usted ve, el gobierno dice que es mínimo 1 metro. Entonces, ¿por qué establecimos 2 metros si el gobierno dice que es 1 metro? ¿Por qué no establecemos el mínimo? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las iglesias, ellas son pequeñas, tienen prácticamente 5 metros de ancho. Entonces, imagínense poner 2 metros de distanciamiento. Es una silla y una pared, y la otra silla y la otra pared, ¿entiendes? Entonces, prácticamente no va a tener culto para esta iglesia. Yo creo que es válido, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, el desacato a la autoridad cuando lo ordenado va en contra de los principios y de las convicciones bíblicas. Yo creo que es válido. O cuando se nos impide hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. Claro. Pero a la luz de la Escritura, hasta el momento, esto no está ocurriendo. No se está... Es cierto. Hasta el momento no está ocurriendo eso. No se está vulnerando nuestro legítimo llamado ni impidiendo que podamos ejercer, ¿no? Nuestra fe, ¿no? Entonces... pero creo que si se dieran situaciones como esas, definitivamente tendríamos que tomar otras medidas, definitivamente, ¿no? Otro punto del protocolo, Pastor Marco, que a mí particularmente no me gustó, que la persona que llegue infectada a una iglesia, el líder religioso o el pastor tiene que informar al Ministerio de Salud que aquella iglesia entró y fue recibido una persona con COVID-19. Sí. Entonces, sí. Yo creo que no es, estoy hablando de mi persona, nosotros no somos agentes del gobierno, nosotros no estamos en la iglesia para hacer denuncia, nosotros como pastores tenemos un principio ético y la persona que viene a la iglesia viene a buscar sanidad. ¿Cómo voy ahora yo? ¿Cómo que hacer una denuncia de este hermano? Aquí está justamente en la página 6, no sé si se refiere a esto, dice consideraciones generales y recomendaciones, dice, notificaremos, o sea, se está refiriendo a nosotros, exacto. Notificaremos a los funcionarios de salud locales si una persona diagnosticada con COVID-19 ha estado en las instalaciones. ¡Wow! Nos comunicaremos con el personal y los congregantes sobre la potencial exposición, manteniendo la confidencialidad según lo requerido por ley. Aquí yo puse un comentario, si me permite leerlo. ¿Ya? Yo he puesto aquí un comentario. Y digo, si alguien que asistió a nuestra iglesia es diagnosticado con COVID-19, habiendo sido un paciente asintomático, la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros
si esa persona estuvo infectada cuando ingresó a nuestras instalaciones. Exacto. No lo sabemos. Pudo ser infectada después de haberse retirado. Así es. Las pruebas rápidas no determinan con exactitud el día del contagio. Notificar a las autoridades de salud y a la congregación generaría una probable falsa alarma, exponiéndonos al temor y a la inasistencia injustificada de los miembros y posteriormente al cierre local por parte de las autoridades. Ahí está el problema. O sea, la verdad que ese punto sí me parece tirado de los pelos. O sea, ese punto, o sea, nosotros no somos especialistas para poder manejar ese asunto. Ni siquiera los propios médicos lo pueden hacer en un momento dado. Porque este virus tiene la peculiaridad de que una persona no presenta síntomas y puede ser potencialmente un portador. Exacto. Entonces, ese es el problema. Nosotros citamos solamente algunos puntos, ¿no?, del protocolo de UNICEF CONEP, que son puntos para mí son claves, ¿no? Los demás son importantes, pero la gran parte de los temas, de los puntos del protocolo, están de acuerdo en general, con todos los demás, ¿no? Pero sí, estos puntos son puntos así que afectan directamente la vida orgánica de la iglesia. ¿Entiende? Yo creo que como esto es una propuesta, en el camino va a sufrir varios ajustes, ¿no? Yo he tenido conversaciones con el presidente de UNICEF y también hace unos días me comuniqué con el presidente del CONEP, tuve una conversación muy larga con él. Y están llanos a que podamos, ¿no?, afinar este documento o poder lanzar o observar algunas cosas que se han puesto, ¿no?, lanzar algunas propuestas. O sea, yo creo que es un primer borrador lo que se está mandando al despacho presidencial, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y que de alguna manera puede ser modificable. No, puede ser, Pastor Marco, pero no podemos presentar al gobierno algo que mañana estaremos, yo me equivoqué aquí, voy a cambiar esta acá, no, mira, esta aquí no está bien redactado, voy a cambiar esto, porque cuando nosotros firmamos un documento para entregar al gobierno, debe ser después de una exhaustiva reuniones, una serie de debates, de propuestas, ¿no? Como usted bien habló al comienzo, ¿no?, que es un resumen de todo lo que fue discutido, evaluado y criticado y tal, para poder llegar a decir, mira, aquí está. No podemos presentar y después reunir. Lo que pasa es que vuelvo al punto inicial. La realidad de la iglesia, Pastor Goy, es que no hay unidad. La realidad de la iglesia aquí en Perú es que tenemos una iglesia fraccionada. Esa es la realidad de la iglesia. Y es lamentable decirlo, pero es la verdad, ¿no? Entonces, pero vamos a aprovechar, Pastor Marco, vamos a aprovechar este tiempo, ¿no? Y justamente buscar esta unidad. Quizá este documento no pueda ser el eje de reunir a todas las instituciones a nivel nacional, como CONPI, como FIPAC, como UNICEF, CONEP, y las principales denominaciones del país, no menospreciando las pequeñas, pero reunir las pequeñas de repente a nivel de fraternidad regional, porque ahí limitaríamos el número, que cada región pudiese discutir, vamos a decir, una semana para discutir propuestas para el protocolo. Entonces, cada fraternidad regional del país, una semana para discutir y presentar una propuesta para que esta comisión nacional pueda evaluar las propuestas locales, que muchas de ellas van a estar idénticas, ¿no? Y entonces, pero de repente viene un punto interesante y otro, y esta comisión nacional pudiese estudiar y hacer una propuesta. Ese es un buen punto, lo que acaba de decir. Lo que hizo Costa Rica fue primero establecer una comisión de trabajo. Cierto. Una comisión de trabajo, es decir, personas responsables de convocar y de trabajar específicamente, ¿no?,
para que este protocolo pueda efectuarse en el menor tiempo posible. O sea, una comisión de trabajo que pueda ser de enlace, que pueda servir de enlace, importante, ¿no? Nosotros estamos en Lima, ustedes están en el norte, necesitamos gente del sur, del centro, del oriente, o sea, una comisión que sirva de enlace, muy importante sería. Entonces vamos a decir que en la teoría es fácil. Nosotros, esta Comisión Nacional, compuesta por los presidentes de las fraternidades nacionales, por las principales denominaciones del país, entonces lanzar para que las fraternidades regionales pudiesen reunir con un plazo de una semana, vamos a decir, que sea máximo 10 días, pero 7 a 10 días, para discutir el protocolo para la reapertura de las iglesias. Y esta Comisión Nacional que usted está hablando recibe todo esto, estudia, evalúa y se presenta esta propuesta. Quizá esto no es el tiempo de nosotros hacer esto, dejamos esto al aire a todos los pastores denominacionales, a todos los presidentes de las federaciones nacionales o fraternidades nacionales, que puedan evaluar y de repente no es tan difícil reunir a la comunidad evangélica, a los pastores a nivel nacional. Entonces, es solamente pensar un poquito, trabajar con todos los demás y nosotros vamos a tener algo bien productivo. Porque UNICEF presentó y CONAPE presentó este protocolo. Las fraternidades regionales están reuniéndose para crear un protocolo y de repente presentar también el protocolo. Cuando nosotros deberíamos, como usted bien dijo, reunir todos estos y presentar un único protocolo, pero ya con los pensamientos de la gran mayoría, no serán de todos, porque no podemos abarcar a todos, pero vamos a reunir la gran mayoría del país pensando en la misma dirección, ¿no? De acuerdo. Entonces, pastor, gracias, fue un gusto, las horas Gracias llegamos al final. Pasó rapidito. Entonces, sí. Para mí fue un honor tenerlo acá, muy productivo, constructivo. Esperamos que los hermanos que están asistiendo y aquellos que irán a asistir también, la idea es que ustedes puedan llevar en consideración que los protocolos son necesarios, que debemos respetar y obedecer en el sentido de preservar la vida, de evitar la enfermedad que causa dolor, sufrimiento, muerte. Entonces, buscar cada día la prudencia en términos de respetar las autoridades en el sentido de que menos contagio, menos sufrimiento para ti y para tu familia. Entonces, vamos a buscar esto, estar obedeciendo. Yo sé que nosotros como pastores, más que nadie, y los miembros están anhelando, buscando volver a los servicios, a los cultos, porque no hay nada mejor, estamos orando por esto, pero Dios tiene su tiempo determinado para todas las cosas y estoy seguro que muy pronto volveremos a estar reunidos en los templos, pero con la seguridad, ¿no? Para que podamos reunirnos. Entonces, Pastor Marco, con sus palabras finales, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros. Mañana nosotros estaremos regresando aquí con Pastor Daniel Alcántara, acá de Trujillo, de la Iglesia Alianza Largo. Estaremos hablando sobre la forma y la esencia, ¿no? El cambio de forma y cambio de esencia. Mañana estaremos en este mismo horario a las 10 de la mañana con Pastor Daniel Alcántara. Pastor Marco, usted con sus palabras finales. Sí, solamente quería decir que es cierto que tal cual dicen los protocolos más o menos iguales en todo el mundo, de cómo deben ser o cómo deberían ser nuestras reuniones, ¿no? Estar con mascarillas, no cantar, no poder hablar, no poder sociabilizar, el tema de la higiene, de la esterilización, después de cada culto, la asepsia, todo eso, ¿no? Con todo esto ya creo que se ha desnaturalizado nuestra concepción de lo que es el culto congregacional. Y tenemos solamente tres opciones, ¿no? La primera de ellas es hacer nuestros cultos como lo dicen las autoridades, de manera presencial, la primera de ellas.
La segunda, también presencial, es no hacer nuestros cultos como lo dicen las autoridades, exponiendo a los demás y a nosotros mismos a las consecuencias, porque sé que hay pastores que dicen que de todas maneras van a abrir sus iglesias, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera, que es la no presencial, es hacer nuestros cultos como nosotros creemos que lo dice Dios en su palabra, sin poner en riesgo por mis convicciones personales a toda una congregación que me sigue. Y esta última no implica necesariamente que sean cultos presenciales, sino a través de las plataformas que venimos usando de manera temporal, con las cuales podemos llegar a más gente en un mundo más digitalizado como ahora, ¿no? O sea, a través del Facebook Live y todo esto, ¿no? Entonces pienso que debemos ser más escrupulosos en todo caso con lo que es nuestro culto racional, como dice Romanos capítulo 12, verso 1, ¿no? Os ruego por las misericordias de Jesucristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Tenemos que enfocarnos más en eso. Amén. Gracias por la invitación, ha sido un placer, se ha pasado el tiempo volando y bueno, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Marcos. Dios siga bendiciendo su ministerio y a todos ustedes que nos asisten. Muchas gracias por estar conectado con nosotros y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.